Bienvenidos al curso de análisis de Fourier y entonces este es el video número 37 que vamos a desarrollar. Y ahora sí, en este video vamos a presentar la resolución de la ecuación del calor. Resolución utilizando transformadas de Fourier, ¿ok? Entonces nuevamente, para hacer ello, consideremos el siguiente problema. Vamos a considerar la derivada parcial de u con respecto a dt menos el laplaciano de u igual a 0, y vamos a suponer que hay unas condiciones que vienen dadas: u de x0 igual a f de x. Esta es la condición, y vamos a suponer que recuerden que u depende ahora de xt, es acotada. Tenemos este problema donde x pertenece a Rn y t es mayor que 0, ¿ok? Queremos abordar ese problema. Entonces lo vamos a abordar utilizando transformadas de Fourier. Fíjense que el laplaciano formalmente es la suma desde k igual 1 hasta n de las derivadas parciales con respecto de las derivadas de segundo orden con respecto a la variable xk de u, ¿ok? Esto se expresa así. Entonces cuando tomemos la transformada de Fourier de esto, permítanme escribirlo así: la derivada de estos xk, la transformada de Fourier de estos evaluados en el parámetro S, vamos a ponerlo así, me gusta, espero que se vea bien, en el parámetro S, esto es igual a menos 2 pi i sk por esto, ¿ok? Esto es para cada k variando desde 1 hasta n. Entonces, por el teorema de la convergencia dominada, nosotros también tenemos que la derivada de u con respecto a dt, la transformada de esto, no es otra cosa que du dt, ¿ok? Luego, en consecuencia, el problema se nos transforma en lo siguiente. Nos va a quedar el problema planteado así: la derivada con respecto a dt, la derivada con respecto a dt de u transformada más 4pi al cuadrado módulo de s al cuadrado, la transformada de u, esto tiene que ser igual a 0, y acá la condición u de s0 igual a f de s, ¿ok? Con esta propiedad que está acá. Nuestro problema anterior entonces ahora se transformó en este problema, pero este problema es mucho más sencillo de resolver. Arrancamos con la ecuación de arriba, es entonces expresar esto que está aquí de u de t igual a menos 4 pi al cuadrado módulo de s al cuadrado por u. Esto es módulo de s al cuadrado, lo que pasa es que el marcador no, módulo de s al cuadrado por la transformada de u, ¿ok? Despejamos esto, entre esto va a ser igual a menos 4 pi al cuadrado módulo de s al cuadrado de t. Aquí ya podemos, yo he puesto dt, pero aquí lo correcto sería escribir dt, o sea, estamos trabajando en realidad con derivadas ordenadas. Entonces esto va a implicar que el logaritmo neperiano de módulo de u, módulo de u sombrero o de la transformada, va a ser igual a menos 4 pi al cuadrado módulo de s al cuadrado por t más una cierta constante k. Y ahora esto va a implicar entonces que u de st va a ser c por exponencial de menos 4 pi cuadrado por módulo de s cuadrado por t, ¿ok? Dado
que f sombrero de S no es otra cosa que la condición de la función u cuando t vale 0, esto va a implicar que esta constante C que está aquí no va a ser otra cosa que f de S. ¿Ok? En consecuencia, nuestra solución, mirándolo desde el punto de vista de las transformadas, nuestra U transformada de ST tiene que ser la transformada de F multiplicada por E a la menos 4 pi cuadrado por módulo S cuadrado por T. Ahí obtenemos entonces quién es U de ST. U de ST. ¿Ok? Aplicando fórmula de inversión, aplicando la fórmula de inversión, y entonces aquí tenemos que empezar a precisar, porque para todos estos pasos nos obligan a exigir hipótesis sobre F para que podamos hacer todas estas cosas, ¿no? Aplicando fórmula de inversión, tendríamos que U de xt se expresa como la integral sobre Rn e a la 2 pi i x por s. Acá quedaría f de s e a la menos 4 pi al cuadrado módulo s cuadrado por t, y acá estamos aplicando la fórmula de inversión de s. Y fíjense que si recordamos todo lo que estudiamos de los promedios Abel y todo aquello, esto no es otra cosa que la integral sobre Rn de f de i W, que era el núcleo de los promedios Abel, WT cuadrado los núcleos de Abel los núcleos de Gauss-Weierstrass, ¿ok? Entonces esto es W de t al cuadrado de y menos x de i, y esto no es otra cosa que convolucionar la función f con respecto al núcleo de Gauss-Weierstrass evaluada en el punto x. O sea que hemos caído o estamos concluyendo que vía fórmula de inversión la solución a la ecuación del calor se puede expresar como la convolución de la condición inicial de F con respecto al núcleo de Gauss-Weierstrass. O sea, esto se puede expresar como esta convolución. ¿Ok? Basta conocer la función con el núcleo y ya eso nos da la solución al problema, donde les repetimos, ¿quiénes eran estos núcleos? Bueno, recordemos eso rápidamente, donde en los núcleos de Gauss-Weierstrass, esto no era otra cosa que 4 pi t al cuadrado elevado a la menos n medio. Bueno, aquí hay una constante, vamos a ponerla así, una cierta constante de normalización, etcétera. 4 pi t cuadrado elevado a la menos n medio, que multiplica a menos s al cuadrado entre 4t cuadrado. Y esto genera la solución a la ecuación del calor. Y bueno, así como resolvimos esta ecuación, ahora vamos a plantearnos a resolver la ecuación de la onda. Resolución de la ecuación de la onda. Para resolver la ecuación de la onda, también vamos a aplicar la transformada de Fourier. Entonces, fíjense, recordemos un poco. Ahora nuestro objetivo es resolver esto. Du al cuadrado con respecto a dt cuadrado igual o menos c al cuadrado laplaciano de u igual a 0. Y vamos a suponer que u de x0
vale f de x, con la condición de que u sub t, que es la derivada con respecto a t de la función u, en x0 valga 0. Entonces, condición de frontera y condición inicial, todo eso, ¿no? Vamos a suponer aquí, para simplificar, que c vale 1. Vamos a pedir esto. Considerando entonces transformada de Fourier, nuevamente, ¿no? Tenemos que, repito, la derivada al cuadrado de u con respecto a dt cuadrado, la transformada de esto, no va a ser otra cosa que esto con respecto a esto. Pero con respecto a la variable x, o la variable espacial, para cada coordenada, habíamos visto que esto no es otra cosa que menos, lo voy a escribir así, menos 2pi i por sk al cuadrado por la transformada de u. Y esto es menos 4pi cuadrado sk al cuadrado por la transformada de u para cada k variando desde 1 hasta n. Claro, retomando otra vez quién es el laplaciano, acuérdense que el laplaciano es la suma k igual 1 hasta n de las derivadas de las derivadas parciales de segundo orden. Como tenemos esto, entonces podemos concluir que este problema vía transformada de Fourier se va a transformar, este problema de acá vía transformada de Fourier nos va a quedar expresado como derivada al cuadrado de u sombrero de t más, acuérdense que estoy suponiendo c igual a 1, entonces va a quedar más 4pi cuadrado módulo de s cuadrado u sombrero igual a 0. Y acá necesitamos que esta condición sea igual a esto, f transformada de s, y que esta condición o de t de s0 sea igual a 0. ¿Ok? Tenemos eso. Entonces, para resolver esta ecuación no podemos proceder igual que el caso anterior, pero sí podemos tomar el polinomio característico. Consideramos entonces consideramos el polinomio característico, y en este caso nuestro polinomio sería r cuadrado más 4pi cuadrado por módulo de s cuadrado igual a 0. Esto implica que r cuadrado es menos 4pi cuadrado módulo de s cuadrado, o sea que r va a ser 2pi módulo de s por i. Dicho de otra manera, entonces la solución general vamos a escribirlo así, st, no va a ser otra cosa que una cierta constante a coseno de 2pi módulo de s por t, ¿cierto? Más b seno de 2pi módulo de s por t. Estas son las soluciones generales. Ahora bien, esta es la solución general a mi ecuación. Vamos a usar las condiciones. Acuérdense que necesito borrar, entonces tenemos que repito, u de t de S0 vale 0 y u transformada de S vale f de S. Sustituyendo en la última ecuación que acabo de borrar, obtenemos que entonces A va a valer f de S. Vamos a ponerlo así, sustituyendo obtenemos que A va a valer f transformada de S y B va a valer 0. ¿Esto qué va a implicar entonces? Que que esta expresión, que la transformada de u de st, no va a ser otra cosa que f de s coseno de 2pi módulo de s por t. ¿Ok? Hemos llegado a esta solución.
Y ahora nuevamente por fórmula de inversión, entonces u de xt es la integral sobre Rn de e a la 2 pi i xs por la transformada de f evaluada en s por coseno de 2 pi módulo de s, acá apretamos, por t, todo eso de s. Esa es nuestra expresión para u de xt. Ahora vamos a aplicar la fórmula de Euler. Aplicando fórmula de Euler, mediante la fórmula de Euler, ¿qué podemos obtener? Mediante la fórmula de Euler observamos entonces lo siguiente. Fíjense que podemos expresar u de xt como la voy a escribir aquí abajo para que se vea mejor. La integral sobre Rn, acá quedaría f de s, y ese coseno no es simplemente que 2 pi módulo de s por ti más e a la menos 2 pi módulo de s t por i, todo eso entre 2 multiplicado por e a la 2 pi i x por s de s. ¿Ok? Esto es aplicando fórmula de Euler. Y entonces aquí tenemos una expresión. Ustedes pueden asociar una expresión para la función u de xt. ¿Ok? Ahora fíjense, vamos a mirar por un momento el caso n igual 2. ¿Ok? Solamente para ilustrarlo. Para ilustrar lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a considerar la ecuación de Laplace, pero para n igual 2. ¿Ok? Bueno, para n igual 2 es simplemente resolver esto, ¿no? Derivada parcial de u con respecto a dx más la derivada parcial de u con respecto a di igual a 0, con la condición u de x0 igual a f de x, y vamos a pedir que donde el límite cuando módulo de x tiende a infinito de f de x sea igual a 0. Vamos a pedir que vamos a plantear nuestro problema con estas dos condiciones y esta restricción sobre f. ¿Ok? Nuevamente, considerando transformada de Fourier, en este caso, considerando transformada de Fourier y aplicándola aquí arriba la ecuación, nos va a quedar entonces la ecuación de u, o sea, esto así, con el sombrerito, con respecto a la variable i, menos s al cuadrado por u igual a 0. ¿Ok? Nos va a quedar esta ecuación y pedimos, o sea, tenemos donde en este caso pedimos lo siguiente. Vamos a escribirlo por acá. Donde pedimos que el límite cuando módulo de x tiende a infinito de u de xy sea igual al límite cuando y tiende a infinito de u de xy y que esto sea igual a 0. ¿Ok? Vamos a pedir esa condición, esa especie de simetría con respecto al límite. Y debido a esto, vamos a decirlo así, debido a esto es necesario que el límite cuando y tiende a infinito de la transformada de sy sea igual a 0 y que la transformada de S0 sea igual a f de s. ¿Ok? Entonces, nuevamente resolvemos el polinomio característico. Aquí el polinomio característico, en este caso, abordamos otra vez. Acuérdense, hemos transformado el problema en una ecuación diferencial de segundo orden. Ahí hay que estudiar el polinomio característico r al cuadrado menos s cuadrado igual a c.
o sea que R va a ser más o menos S, ¿ok? Entonces aquí la solución general, U de S, y no va a ser otra cosa que una cierta constante A de S exponencial de SI más B de S exponencial de menos SI. ¿Ok? Así viene dada la solución general, pero ahora usamos el decaimiento y debido al decaimiento concluimos rápidamente que U de SI, la transformada, perdón, de U de SI no va a ser otra cosa que F de S exponencial de menos módulo de S por I. ¿Ok? Bueno, nuevamente aquí aplicamos fórmula de inversión. Supongamos que estamos en un set que nos permite hacer todo esto, aplicar fórmula de inversión, etcétera. Ya hemos estudiado abundantemente la teoría. Aquí solamente estamos realizando un ejemplo. Y entonces concluimos que U de XY no va a ser otra cosa que la integral sobre R e a la 2 pi i x por i f transformada de S e a la menos, acá quedaría módulo de S por I y aquí nos tendríamos de S. Pero por lo que hemos desarrollado anteriormente, esto es igual a la integral sobre Rn de f de u, voy a cambiar las variables, p sub i de u menos x de u. Y esto no es otra cosa que f convolucionada con p sub i en x, donde, repito, o les recuerdo, p sub i es el núcleo de Poisson. Entonces, lo que estamos diciendo es que la solución en el caso n igual 2 y se puede generalizar para cualquier n en los naturales. La solución de la ecuación de Laplace va a venir dada por la familia de convoluciones o por convolucionar la condición con este núcleo, que es el núcleo de Poisson que estudiamos anteriormente en otros videos. Entonces, bueno, con esto ya vimos cómo se utiliza la transformada de Fourier en la resolución de la ecuación del calor, de la ecuación de la onda y de la ecuación de Laplace.